probable que si estás viendo este videito ya me conozcas. Pero hoy nos vamos a hacer idea de que eso no ha sucedido. Pueden creer que yo nunca me presenté en YouTube. Yo nunca hice mi video de presentación. Pero si te quedas hasta el final, te enterarás por qué. Así que nada, hoy vamos a estar haciendo nuestro video de presentación. Corta ahí, que ya me da vergüenza porque... Córtalo. Corta, que esto me da una pena. Yo nunca he hecho un video en mi vida, así que vamos a ver cómo sale. Me llamo Sofía. Ya estoy cansada y no hemos ni comenzado el video. Así que vamos a empezar así medio que parados, pero es probable que ahorita nos sentemos en el piso. Pero como les iba diciendo, mi nombre es Sofía. Nuestros padres nos pusieron así a mi hermano y a mí porque mi hermano se llama Fernando, producto a los reyes de España. Pero antes de llamarme Sofía me iba a llamar Lila. ¿Ustedes se imaginan que yo me hubiese llamado Lila? Bueno, la verdad es que aunque ahora lo diga así con tanta alegría y orgullo, mi nombre no me gustó por mucho tiempo. Y es que cuando yo entré a la escuela, a la primaria, que es como se le llama aquí, el primer proceso de enseñanza educativa para los niños, era la única Sofía que había en la escuela. Y en vez de ver esto como algo bueno, se me resultó un poco pesado, ya que en aquel entonces había una novela donde la novela cubana tenían una chiva, señores. Una chiva es para algunas personas una ternera, una cabra, no sé, una chiva, que se llamaba Sofía. Y como mi nombre no era común ni era popular, pues yo era la chiva Sofía. Así que ustedes entenderán por qué mi nombre no me gustaba. Además de eso, producto a que era un nombre un poco antiguo o que no era de mucho uso en ese entonces en Cuba, pues me decían que era un nombre de vieja. Hoy en día el nombre se ha hecho popular por la princesita Sofía. Era una chica sencilla y todo cambió. De pronto una princesa me hice yo. Estoy deseando ser Sofía. Pero con el tiempo fui entendiendo que ser la única Sofía era bastante interesante. Por lo menos de mí no se iban a olvidar ni los profesores, ni los amigos, ni nadie que tuviese el placer de conocer a la única Sofía en aquel entonces. Mi segundo nombre es Sofía Beatriz. No sé por qué me llamo Beatriz. Vamos a llamar a mi papá y preguntarle. Vamos a ver si me coge el teléfono. Se los he puesto en altavoz para que ustedes lo escuchen. Ah, por cierto, aquí están al quitar la corriente, así que puede que no tengamos cobertura. Efectivamente, no tenemos cobertura. Y no vamos a saber por qué me llamo Sofía Beatriz. Bueno, vamos a creer que es porque rima y se acabó. Sofía Beatriz, porque rima. Tengo 25 años. Sí. A punto de cumplir 26, pero tal vez cuando ustedes vean este video todavía no los he cumplido. Cumplo el 10 de marzo. Soy Piscis y realmente para mí el tema del signo es muy importante. No define nada que no te guste el horóscopo y tampoco es que yo soy una fanática, pero me gusta eso. Me gusta pensar que me caen bien todos los Piscis, con quién tengo más compatibilidad, con quién no. Bueno, pero que si no te gusta tampoco importa. Coño, cada vez que choco con esta cosa me da un trastazo tremendo. Si tienen pensado en darme algún regalito, por favor que sea una balsa. Ya más adelante entenderán por qué una balsa. Aparte de eso, con el tema de mi edad es amor y odio. ¿Por qué? Porque me encanta cumplir años, me encantan los cumpleaños, me encanta la fiesta, me encanta todo esto, pero me da terror ir teniendo más edad. Sé que esto suma experiencia, suma vida y es muy importante, pero realmente como que pienso que me estoy poniendo muy vieja. Y pues volvemos al punto de la balsa. Soy mamá desde el 2021 de una niña que actualmente está a cumplir los 3 añitos. Una de las cosas curiosas de mi embarazo, porque de eso no vamos a hablar mucho, es que yo parí en la etapa del COVID, que no tenía planificado tener hijos en ese momento porque apenas tenía 23 años, pero formó parte de mi vida, del momento ese, de no sé, de lo que Dios quería en ese momento y pues de alguna forma ha sido lo mejor que me ha sucedido en mi vida. ¿Cómo les explico esto? Pues me he casado 2 veces. Pero en este videito no te voy a explicar el por qué. Solo decirte lo que me he casado 2 veces. Y ustedes dirán, Sofía, ¿tú estás loca? Sí, estoy loca, señor. Me he casado 2 veces. Dos veces. 2 veces. Esto a lo mejor a ti no te dice nada. Pero esto significa mucho de dónde yo vengo. Y es que soy de Cuba. Sí, de Cuba. Sufro la inmensa pena de nuestra vida. De donde todo el mundo habla, de donde hay comunismo, de donde hay la libreta de abastecimiento con el pan de la bodega, que no lo ven porque no hay. Y pues, dísimeles de cosas más que ustedes saben que vivimos nosotros en este país. Pero también estoy muy orgullosa de ser cubano. Yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Amo la
hecho de ser cubana, me encanta la música, me encanta bailar. Me faltó la salsa, pero quiero decirles que soy de donde se crean además canciones como esta. O como estas. Quisiera fuera una declaración de amor. Además de eso, me encanta jugar dominó, me encanta conversar, me encanta manotear, no lo podemos evitar. Quiero explicarte que no lo podemos evitar. Es una cosa que es algo que va en nosotros. Y pues me encanta socializarme con otros cubanos. Además de eso, no solamente es que sea de Cuba, señores, es que soy de Camagüey. De Camagüey, la tierra o la ciudad de los tinajones. Existía la parte como cultural de que el agua que se brindaba a las personas que venían, a los visitantes, era el agua de Tinajón. Yo sé que existen muchas teorías sobre realmente por qué existe la siguiente frase, que les voy a decir ahora: si tomas agua de Tinajón te quedas en Camagüey. Pero vamos a salir para la calle y preguntar, porque a veces saben que las personas, los abuelitos o cosas que pasaron de generación en generación, gente que sabe otras historias y otras teorías, y así ustedes las escuchan todo y ustedes me comentan por qué creen que se decía: si tomas agua de Tinajón te quedas en Camagüey. Dos cosas que se me frustraron en el camino. Me senté aquí porque esto, miren, tela marinera. Esto es bastante largo. No, mentira, no se preocupen que vamos a resumirlo muy corto. Tengo dos cosas en la vida que fueron muy frustrantes para mí. Una de ellas es las artes plásticas. Me encanta pintar. Incluso les voy a enseñar ahora que tengo un cuadro aquí de cuando tenía apenas 9 años. Este es el cuadrito, como pueden ver. Evidentemente de una niña de 9 años. Y el concepto del cuadro o el título no lo sé porque no lo tiene puesto. Solo dice Sofía García Estrada y el año. Pero yo creo que es hermoso. Soñé por mucho tiempo ser artista plástica, pero resulta que cuando fui a hacer las pruebas de la escuela de arte, mi abuela también es artista, no las aprobé y una persona osó decirme que para aprobarlas adivinen qué, tenía que buscar a mi abuela y solo de esta forma yo aprobaría. Resulta que eso frustró totalmente mi sueño, yo lloré mucho y dije que más nunca en la vida iba a volver a pintar porque me sentí en la situación de que esto era solamente por ella, no por mí, ¿saben? Como que yo no valía para eso y necesitaba de alguien más. Muchos años después me enteré que en esa escuela como que había mucha corrupción y realmente lo que me estaban queriendo decir era como que querían dinero para poder entrar o algo así. Lamentablemente me frustraron tanto que dejé de pintar por casi 3 años y bueno, hoy en día más nunca lo he retomado igual que antes. Pinto a veces porque en la carrera de arquitectura lo tuve que hacer, pero más nunca lo he retomado como lo hacía en aquel tiempo. Y diría yo que se fueron frustrando en el camino, pero ya esta sí no es culpa de nadie, es simplemente yo, tiene que ver con el canto. Me gusta mucho cantar, no sé si lo hago bien o lo hago mal, simplemente me gusta. Estuve en coros, el coro se desintegró porque la profesora se fue del país, estuve en piano, estuve en guitarra, estuve en miles de cosas. A lo mejor no lo hago bien, pero lo veo como un sueño frustrado porque también siempre quise ser cantante. Les voy a cantar un pedazo de una canción ahora. Pero les voy a decir algo más, para que ustedes sepan. Las únicas canciones que yo tengo todo el tiempo en mi mente son las canciones revolucionarias. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto de... Y es que pasa lo siguiente. En Cuba, desde que somos niños y entramos a la escuela, las escuelas pertenecen a la ideología que tiene que pertenecer al país. Y pues nos ponen a aprendernos todas las canciones revolucionarias. Pero además, cuando tú perteneces a algún coro o algo, tienen que cantar canciones revolucionarias. Entonces, aquí todos los seres humanos se saben todas las canciones revolucionarias. Y se te quedan así, como impregnadas en la mente, que después no hay manera que te las puedas sacar. Cuando trato de acordarme de una canción que yo para colmo tengo mala memoria, pues ahí viene la canción revolucionaria. Voy a cantar un pedacito de una canción de RBD que me gusta mucho. Inalcanzable como estrella tan distante, un amor casi imposible, invisible como el aire, eres tan inalcanzable. Muy nerviosa, he cantado muy nerviosa, como si todos ustedes estuvieran sentados aquí. A lo mejor ni se escucha bien, ya veremos en la edición, pero sí les cuento que me encanta y me fascina y amo hacer karaokes y todo este tipo de cosas. Algo mega ultra curioso.
no me gusta el favoritismo de nada. Es decir, si me preguntas cuál es tu serie, tu canción, tu película, tu cantante preferido, no sé qué contestarte. Tiene que ver un poco con mi personalidad. Siento que todo a lo que te fanatizas te domina, pero realmente esto no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo soy una persona muy light y pues sí me gustan cosas específicas, pero tendría que pensarlo mucho. No es como que de ramplante diría, esto es mi cosa preferida, porque para eso sí, soy un desastre. Solo soy fan de dos cosas en mi vida de las que soy, diría que bastante fan, ya. Una de ellas es al libro No te cases papá, y pues la otra fue RBD en su tiempo, que era mi grupo preferido. Yo en unas libretas ponía fotos y todo este tipo de cosas, pues también era una niña súper rebelde. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde. Y pues me encantaba. Eso creo que ha sido el único grupo en mi vida que yo podría decirte que me sé todas sus canciones de memoria y demás. Pero realmente hoy en día no tengo fanatismo por nada específico grande, ni que me veas, no sé, con mi computadora, mi teléfono llena de fotos de artistas específicos o nada de esas cosas. Y me pasa igual que con las canciones. Yo escucho mucha música muy variada. Hay algunas que me gustan más que otras, pero realmente no tengo como tal nada que yo diga, me encanta. Soy arquitecta y me gradué en el 2021, también en la etapa COVID, por lo tanto mi graduación fue totalmente distinta, ya que se convalidaron o no fuimos a tesis unas cuantas personas. La tesis, por si no lo sabes, en Cuba viene siendo como el trabajo de curso final, lo que aquí se le llama tesis. Casi nadie fue a realizar la tesis producto a que prácticamente no íbamos a la escuela y demás, pero considero que fuimos una muy buena graduación y de alumnos muy inteligentes. No la ejerzo, lamentablemente, con el dolor de mi corazón, porque realmente mi carrera me encanta, pero algún día les contaré esa historia. Y a veces me siento mal pensando, todavía soy arquitecta, aunque después recuerdo y digo, vas a ser arquitecta toda la vida, mi amor, que te metiste 5 años estudiando, por favor. Tengo algo que se llama tanatofobia, que es el miedo a la muerte o a que se te muera alguien cercano. Esto lo desarrollé producto a que cuando tenía como 16 años muere mi bisabuela y hice un mal luto. Recomendaciones, nunca hagan mal lutos. Yo era una niña, tenía 16 años, me puse en estado de crisis, no quise ir al cementerio, no quise hacer nada, no lloré, me pasé 2 meses sin sufrir esa situación y al final lo que hice fue generar en mí un sinnúmero de temores que no supe somatizar bien. A las personas tenemos que llorarle, tenemos que sufrir, tenemos que despedirlas. Eso es muy importante y es bueno para el alma. Producto de esta situación, pues he desarrollado durante todo ese tiempo o después de ese momento, pues crisis de ansiedad, de pánico, cada vez que este pensamiento llega a mi mente o cada vez que me encuentro en circunstancias en las que creo que podría morir. Esto es una de las cosas más aterradoras que me pasa en mi vida porque tengo que lidiar con ellas, porque me pasa a veces grabando un video, porque me ha pasado caminando, porque me pasa a veces sola en la casa o acompañada, porque tuve mucho miedo durante todo el embarazo que me sucediese, que por suerte no me pasó. Y realmente es como que, ¿saben? Como ustedes ven la película, que te da el ataque de pánico y tienen que coger una bolsita. Y ese, bueno, me da lo mismo. Ustedes siempre me ven sonriendo, pero todas las personas lidiamos con miles de situaciones que a veces, pues, son bastante difíciles. Fui a psiquiatra, fui a terapeutas y todo este tipo de cosas, pero en Cuba las cosas no funcionan como ustedes creen, no es como que allá que no sé, que uno tiene su terapeuta o qué sé yo, aquí uno va por una consulta que está como destinada o algo así y pues ya después que te dan el alta pues ya, no tienes que ir más y bueno, de alguna forma yo estoy para que nunca me hayan dado el alta. Por ejemplo, ahora estoy bien, pero en situaciones difíciles que me pasan en mi vida, como que vuelven las crisis, por ejemplo, cuando mi abuelo estuvo muy enfermo, pues aquello fue muy malo, yo tenía aquí ataques de ansiedad todo el tiempo, palpitaciones, de todo. Ya les digo, Cuba funciona de otra forma totalmente distinta al mundo y por lo tanto pues no es como que tenga un terapeuta al que yo pueda ir cada vez que tenga una situación. Tengo que aprender a asimilar la situación y a vivir con ello. Esto te lo voy a contar porque creo que es interesante. No comí ensalada hasta que no cumplí 20 años. Yo solo comía habichuelas, que son unas vainitas que tienen unos frijolitos adentro, y cebolla, habichuelas con cebolla. Por mucho tiempo, pues no comí ningún tipo de ensalada. Hoy en día como todas las ensaladas y todas las comidas. Mi sabor preferido de helado es el mantecado y no entiendo por qué todo el mundo lo odia. Y ustedes se van a preguntar por qué ella dice que lo odian. A lo mejor a ti si te gusta vas a decir, niña, ¿cómo le van a odiar? Por favor, bueno, te cuento. Yo no había descubierto esto hasta que estaba embarazada. Estoy embarazada, un día va mi suegra y me dice, están vendiendo helado. Y yo, ¡no, qué rico! Y me dice, con esta cara que yo, miren mi cara, así. Pero es de mantecado, ¿viste? Y yo me quedo, ¿what? En mi interior. ¡Qué rico! Le digo, ¡ay, qué rico! Si ese es el más rico, el que más me gusta. Y dice, ah, bueno. Al otro día voy a una heladería, me siento en la heladería a tomar helado y cuando veo están vendiendo una tina de helado, digo, ¡ay, de qué es el sabor! Se me lo echa de mantecado. Y yo digo, pero
¿qué pasa? Y después le pregunto a Dula, ¿pero a nadie le gusta el mantecado? ¿Por qué a nadie le gusta? Y resulta que el otro día cuando fui con mi niña al Copelio, pues lo mismo. La mujer me dice, le dije, ay, hay helado. Dice, sí, pero es de mantecado. No puede ser que nadie entienda que ese helado es riquísimo. Nadie entiende eso. Bueno, resulta que esto es cosas que converso conmigo misma porque no las comprendo. El punto de, señores, que me encanta el helado de manteca. No quiero ser millonaria. Este será el fin de Wakanda. No quiero. Sí es que quiero tener dinero y sí quiero tener una buena vida, vamos a decir así, pero no quiero ser millonaria. Siento que el día que sea millonaria quiero descubrir algo para ayudar a algo y siento que las personas al final que descubren algo para ayudar a algo, pues las desaparecen o nunca funciona la cosa y pues pienso que para tener dinero y cumplir con el plan de arrogancia que tienen la mayoría de los millonarios, pues no quiero. Yo me conformo con lo estable y ya. Pero sí considero que si algún día lo soy, pues voy a hacer muchas cosas por ayudar a otras personas, principalmente a los niños con discapacidades o problemas de salud mental y a las mujeres, principalmente las mujeres que han sufrido de violencias domésticas o que tienen cualquier situación de violencia de género o demás. Esto da paso a la otra cuestión y es que soy muy defensora de las mujeres. Soy súper defensora de las mujeres. Puedes llamarle feminista, puedes llamarle como quiera, porque ya hoy yo no sé ni los conceptos y hay cosas con las que obviamente no estoy de acuerdo, como por ejemplo la feminazis y todo ese tipo de cosas, pero realmente sí soy una mujer que defiende mucho a las mujeres. Viene otro punto en el que me tengo que sentar. Cosas que no tolero y nunca voy a tolerar. No me gusta que discriminen a las personas por ninguna razón. No lo entiendo. No entiendo que tú discrimines a alguien por su raza, por su ideología, por su orientación sexual, por sus discapacidades. No me interesa. No me importa la explicación que me des al respecto. Nunca lo voy a aceptar. Y es muy probable que el día que tengas esa conversación conmigo, pues no nos llevemos más. Trato de respetar algunas condiciones en las personas o pensamientos de las personas porque entiendo que la crianza de todos no fue igual. Pero cuando ya considere que pases un límite, pues no te lo voy a permitir. Por lo tanto, no tengo ningún amigo que frente a mí haga ningún tipo de ese comentario, porque bueno, no sé si lo piensa, pero quiero pensar que ningún amigo mío es así. Y además de eso, pues defiendo todo lo que tenga que ver con el amor y con la igualdad entre los seres humanos a capa y espada. Eso también, por consiguiente, les cuento que todas las cosas que trato de hacer para las personas se las hago todo con amor y desde la sinceridad. No soy perfecta, obviamente también tengo defectos, en muchas cosas me equivoco, pero trato de hacer las cosas desde el corazón. A veces las cosas desde el corazón también salen mal, porque como somos seres humanos, pues hay cosas que nos molestan, hay situaciones, personas, momentos que nos conllevan a tomar malas actitudes. En ese caso, pues pido perdón, porque viene otro punto y es que no soy nada orgulloso. No me interesa no me interesa bajar la guardia y pedirte perdón o pedirte disculpas si yo considero que me he equivocado, pero también si considero que no lo he hecho, pero que es lo ideal para no perder lo que tenemos, pues también sería capaz de hacerlo. Al no ser que, bueno, ya me hayas traicionado o me hayas hecho mucho mal y pues simplemente pues hasta ahí terminaron las cosas. Aunque parezca muy, pero muy extrovertida, soy un ser humano complicado. No me gusta mucho el gentío. Soy una persona que, además de eso, pues soy un poco complicada para las relaciones interpersonales porque soy seca. Ustedes me ven así, pero yo soy seca, no soy tan cariñosa. Y ahora se preguntarán, ¿y cómo es con la relación? Bueno, resulta que Dula y yo los dos somos igualitos en ese aspecto. Tenemos nuestras dosis de cariño reservadas, pero no las necesitamos tanto porque es que somos así, somos muy raros. Entonces a mí me cuesta trabajo a veces las relaciones interpersonales muy afines. Yo me llevo bien con muchas personas, eso sí lo podemos hacer y todas esas cosas, pero ya el hecho de la confianza y de una persona con la que yo tengo expresiones de cariño es muy raro. Por esa razón, a lo largo de mi vida he tenido muy pocas mejores amigas o mejores amigos, pero estoy contenta con lo que he tenido. Y tengo algo muy curioso y es que me cuesta mucho ese tipo de relaciones íntimas, pero cuando las tengo, pues soy tan, pero tan aprensiva con eso y le pongo tanto interés que lucho y lucho para que no se destruya. Tiene que ser que ya, como que ya rompa todo lo que yo puedo llegar y cuando eso pasa me siento tan pero tan traicionada que como que te cojo odio. No me vengo, no soy vengativa, no soy rencorosa, pero sí me da mucha rabia. No pasa muy común porque trato de mantener mis amistades a lo largo de mi vida porque si te ganaste mi confianza, que es bastante difícil, pues te quedas en el tiempo. Soy medio disléxica, volvemos al tema de la dislexia, donde intercambio muchas de las cosas o confundo palabras, no sé cuál es la izquierda y la derecha. Esta es la derecha y esta es la izquierda, tengo que hacer así para saber, me pasa con camisa y camiseta, no sé cuál es una y la otra,
no sé ahora mismo cuál es. Y pues me pasa con peine y cepillo, que aunque no se parezcan, no entiendo por qué tienen dos nombres distintos, dos cosas que para mí cumplen la misma función. Eso me pasa con millones de cosas y eso genera también que tenga que pensar a veces muchas cosas, muchas veces, como me acaba de suceder ahora. Pero bueno, muchas veces lo que voy a decir porque mi cerebro va hablando, porque yo voy hablando más rápido de lo que mi cerebro va pensando. Esa condición es heredada de mi padre y realmente no me genera nada, pero a veces como que me quedo enclochada y no sé qué palabra decir o estoy pensando algo y me está saliendo ese algo, pero yo estoy hablando otra cosa y bueno, se me forma un caos en mi mente, pero realmente no está en mi caso, no la tengo a nivel tan grande. Cuando escribo me pasa un poco más porque intercambio a veces las letras o las cosas o no las veo así bien. No influye en nada en mi vida, no influye en nada en la vida de nadie, de las personas que lo sigan, no tiene nada que ver con la inteligencia de las personas, no tiene nada que ver con cómo las personas se relacionan, ni tiene que ver con nada. Simplemente es una condición a la hora del habla o del procesamiento de la escritura con el tema de nuestro cerebro. Y para que sepas, tengo un canal de YouTube. Se llama El Mundo de Sofía. Tú, ahora mismo que me estás viendo, eres bienvenido a suscribirte y darle like a este videito. Pero no te vayas, que todavía tienes que saber por qué estamos haciendo este video. Están ahora con la Sofía que ustedes conocen de siempre. Les voy a hacer el saludo. Hola, hola, yo soy Sofía y les doy la bienvenida a mi mundo. Qué alegría volver a vernos por acá y espero que se encuentren súper bien. Y realmente hicimos el videito del día de hoy porque nunca me presenté en YouTube. Y esto es debido a que cuando yo empecé el YouTube, yo no sabía cómo era esta plataforma, no conocía. Yo empecé hace casi ya 2 años. Y no conocía nada al respecto, empecé por mera diversión, porque estaba aquí en la casa aburrida, súper sofocada, de agáchate para. Esto es bastante intenso, señores. Había pedido una licencia en el trabajo porque tenía que cuidar a mi niña, porque mi niña se enfermaba, y estaba aquí en la casa haciendo empanadillas y yucas, bolas de yuca con mi esposo para vender, porque era de la manera que estábamos tratando de ganar dinero en ese entonces. Y pues yo hacía manualidades y me entretenía y dije, bueno, voy a hacer un video. Y puse un video que aquí les voy a dejar el enlace porque es muy curioso. El video prácticamente está hecho con PowerPoint, que no sabía editar videos, no sabía nada, no sabía, estaba hasta en vertical, no sabía que esto era así, no sabía que se ganaba dinero, nada. A medida que fui creciendo en el mismo me fui dando cuenta, me fui enterando que se hacían videos de presentación, yo realmente no sabía nada. Y ya, les hablé a ustedes como si lo hubiera hecho un video de toda la vida, les dije, ahora vamos a hacer este video, yo siempre le hago videos de no sé qué, porque yo en Facebook y en Instagram sí subía videitos haciendo cosas. Entonces por esa razón pues nunca hicimos y estamos haciendo el videito de hoy. Espero que les haya gustado el video. Díganme en qué cosa coincidimos de todo lo que he contado. Si les gustó, dejen su like. Y si quieren, podemos hacer otro video donde les cuento cosas sobre mí. Espero que les haya gustado el videito. Los quiero mucho. Y nos vemos. No puedo más con estas cosas. Yo nunca me pongo tacones. Y me puse estos tacones para que ustedes me vieran muy linda, muy hermosa. Y realmente, no puedo más.